El tema que nos reúne hoy es un tema de un enorme interés, sin duda, y precisamente por mi condición de antiguo parlamentario, pues me suscita particular interés, ¿no? O sea, en qué medida los problemas relacionados con la defensa nacional, pues exigen o merecen un tratamiento parlamentario peculiar, ¿no? Yo creo que indudablemente si se plantea esta cuestión es pensando que cuando lo que está en juego es la defensa nacional, el gobierno debe tener una cierta libertad de acción porque es necesario tomar decisiones, a veces en coyunturas muy concretas, y por tanto si en ese espacio que el debate parlamentario exige de una mayor prolongación y serenidad en el tratamiento de las cuestiones. Hay, por tanto, como una especie de voto de confianza al gobierno como consecuencia de su peculiar responsabilidad en situaciones que se consideran de emergencia, ¿no? Indudablemente yo creo que esto ha ido evolucionando en un doble sentido, ¿no? Bueno, por un lado, está claro, hay un ambiente en la sociedad que es cada vez más antibelicista, diríamos, ¿no? Y por tanto, en ese sentido se podría justificar el que los representantes de los ciudadanos tengan algo que decir sobre este tipo de problemas, pero sobre todo también la tarea de los ejércitos no queda ya circunscrita a la defensa nacional de una manera inmediata y de emergencia, ¿no? Sino que están precisamente todas estas misiones en el exterior, que se plantean muchas veces como misiones no bélicas, sino más bien vinculadas a lo que se ha dado en llamar inicialmente injerencia humanitaria, o hoy día ya más técnicamente derecho de protección, en el sentido de buscar una extensión de los derechos humanos y por tanto ampliar el ámbito del juego de esos derechos humanos en el escenario internacional. Esto hace sin duda que estos problemas queden más vinculados quizás a la política internacional, que sí que es un ámbito donde los parlamentos siempre han tenido mucho que decir, porque orientan un poco sobre y controlan al gobierno, ¿no?, en las opciones sobre el particular, ¿no? Bueno, yo creo que son temas bien conocidos, es más, algunas de las últimas circunstancias que se han dado en nuestro país respecto a esta participación de orden internacional, pues han tenido sin duda una relevancia política muy marcada, ¿no?, como está en la mente de todos. A mí me alegra, en nombre de la Fundación, pues el contar aquí con expertos de la categoría de los que veo reunidos y, por tanto, voy a ceder la palabra a nuestro ponente principal de hoy, diputado por Girona, en el Congreso, muy vinculado a la Internacional Liberal, dentro de CIU, buen conocedor de estos temas, con un gran contacto, por lo que su mismo currículum expresa, con el tratamiento que ha recibido a nivel internacional, sobre todo instituciones estadounidenses que se ocupan mucho de estos problemas, y además la experiencia que como diputado pues ha adquirido también pues avala su opinión, que nos servirá un poco como punto de partida para que luego ya, al no poder contar, aunque sí tenemos el texto aquí como el efecto de comprobado del embajador, pues nos servirá como punto de partida para las restantes intervenciones. Yo le agradezco mucho su presencia y le cedo la palabra. Pues muchas gracias, presidente, y muchas gracias, José María, por la invitación de la Fundación a realizar esta sesión de trabajo en la que yo, a partir del texto ya entregado y que ya es conocido por todos ustedes, me va a facilitar y a simplificar una exposición inicial de no más de 15 o 20 minutos y un posterior diálogo o discusión, agradeciendo de antemano las aportaciones por escrito de los distintos miembros que integran esta mesa, que sin duda invitan ya, a mí me invitan y al debate y a la deliberación sobre un tema sobre el que aún se deben madurar bastantes posiciones. En primer lugar, 5 referencias. La primera: en primer lugar, es evidente que la política exterior y la política de defensa es competencia exclusiva
del Ejecutivo. Esta es una reserva de carácter constitucional que tiene su explicación histórica y su contexto histórico y sus prevenciones históricas, porque otras democracias absolutamente maduras y asentadas, como por ejemplo la americana, el papel del Parlamento y concretamente el papel del Senado en la política exterior y en la política de defensa es muy relevante, y en cambio la Constitución española, fruto del pacto de aquel momento, hace una reserva de competencia exclusiva a favor del Ejecutivo. Tan cierto como esto es que la dinámica constitucional ha llevado a una gradual parlamentarización tanto de la política exterior como de la política de defensa. En la anterior legislatura, el actual ministro de Asuntos Exteriores dio un impulso muy importante a la parlamentarización de la política exterior y a la participación de algunos miembros de las Cortes Generales, del Congreso y del Senado en algunas misiones internacionales de observación electoral. Esto está muy bien, pero sin duda el elemento más determinante, el elemento más decisivo de parlamentarización de la política de seguridad, defensa y política exterior es la aprobación de la Ley de Defensa Nacional y su artículo 17 y siguientes, en un acto que no es voluntarioso del Ejecutivo, sino que implica y vincula definitivamente al Congreso de los Diputados. Y quiero señalar, sin hacer ninguna valoración, esta simetría rotunda de la votación y autorización solo por el Congreso de los Diputados y no por las dos cámaras, el conocimiento que al final se ha convertido por consuetud, y esto también podemos discutir después en votación, esto ya es una consuetud consolidada, de las misiones en el exterior. A mí me parece bien, después tendremos que discutir el qué y el cómo, pero a mí me parece bien esta evolución. Ciertamente el Parlamento, en materia tan sensible como es política de defensa, tiene dos ámbitos de reflexión y de deliberación: la Comisión de Secretos Oficiales, que por su propia naturaleza es reservada y más que lo tendría que ser, pero esto lo dejo para el futuro coloquio, y la Comisión de Defensa, conociendo exclusivamente de las misiones internacionales. Quiero decir con esto que evidentemente la Comisión de Defensa no tiene voz, sí, opinión sí, pero no voto en la ordenación de la política interior. En estos momentos, en el ámbito de la valoración ciudadana, las misiones internacionales tienen una alta valoración. El Ejército español y la política del actual Ejecutivo está poniendo el acento en las misiones internacionales, que son misiones de riesgo, y que yo creo que en este sentido, ni en el debate parlamentario, ni en la traslación a la opinión pública por parte del Ejecutivo, se destaca suficientemente el carácter de riesgo y el carácter de guerra abierta de algunos escenarios en los cuales se están desarrollando estas misiones internacionales. Misiones internacionales que además han tenido lo que podríamos decir una buena cobertura conceptual a partir de los desarrollos de algunas categorías de Naciones Unidas a partir del año 2000 y del año 2005. En los años 90 nos encontramos con una realidad brutal y con una realidad contundente, que son las guerras en plural de los Balcanes, y con una resolución pragmática por parte de Estados Unidos. Y, como pasa a veces en los escenarios internacionales, se produce el desarrollo conceptual con carácter posterior. Y sin duda que lo que en los años 90 se proclamó como el derecho de injerencia, que evidentemente es una expresión y un concepto y una doctrina poco depurada, después de pasar por Naciones Unidas se ha convertido en la obligación de proteger y en el derecho de proteger. Expresión y concepto que también nos invita a una reflexión sobre los límites entre soberanía y derecho, el mal llamado derecho de injerencia. También la presencia de las tropas de distintos países en misiones internacionales muchas veces tienen una explicación y una motivación y unas raíces de carácter histórico y de contexto histórico y de pasado, ¿no? Desde la posición de Japón hasta la posición de Estados Unidos histórica,
hasta la posición, no sé, Francia tiene un interés especial en Haití y otros países tendremos un interés especial en otros países. El pasado pesa mucho en las decisiones de cada país, ¿no? Por ejemplo, en la ampliación del cupo en Afganistán, perdonen que salgo de la categoría académica para ir a la práctica, ¿no? Pero Francia ha anunciado el envío de 80 efectivos a incrementar en lo que Estados Unidos y la estrategia del general McChrystal tenía que ser un incremento de 40.000, 50.000 efectivos, ¿no? 80, ¿no? Y España envía más de 500 efectivos en lo que se convertirá en la primera misión en número de efectivos en el exterior. Todo tiene también una explicación de carácter histórico, de un pasado muy remoto o de un pasado muy reciente. Y con esta referencia al pasado quiero pasar al segundo punto de mis consideraciones. La Ley de Defensa Nacional es una ley que a mí me parece acertada, la opción de que el Parlamento tenga voz y voto en la autorización de las misiones en el exterior, pero que es una ley que se produce en un determinado contexto político que se debe explicar y que se debe detallar a la hora de comprender la ley y de comprender el qué. Es una ley propositiva del Ejecutivo Socialista en la legislatura 2004-2008, pero también es una ley, además de propositiva, reactiva desde el punto de vista que en el debate político español de los últimos años el partido gobernante, el Partido Socialista, propone esta ley y la autorización parlamentaria después de que el envío de tropas españolas en Irak en fase no de intervención militar, sino en fase posterior, no en fase de guerra abierta, sino en fase posterior, en honor a la verdad, tuvo un gran peso en el debate parlamentario y en el debate político de finales de la legislatura 2000-2004. Pues bien, ante la opción legítima y constitucional de la autorización simplemente por parte del Consejo de Ministros durante la etapa del gobierno del Partido Popular 2000-2004, el Partido Socialista impulsa la autorización parlamentaria que votamos otros grupos parlamentarios y que incluso el Partido Popular, que en su momento plantea algunas reservas y algunas enmiendas de reserva, la verdad es que en la dinámica del debate actual no ha levantado estas reservas y se ha puesto a la cabecera y en la vanguardia del desarrollo de la parlamentarización de la política de defensa y concretamente en esta dimensión. Creo que aunque fuera muy brevemente era oportuno apuntar el contexto en el cual se desarrolla esto, porque ayuda a explicar muy mucho el porqué de la iniciativa del legislativo en la anterior legislatura. Si no, yo creo que como fruta madura habría llegado igualmente este momento, pero seguro que la situación de Irak y la forma de enfocar la presencia de Irak por parte de un gobierno y de otro, y de la presencia de las fuerzas en el extranjero, precipitó la articulación legal de esta fórmula. En tercer lugar, ¿qué? Y en cuarto lugar, el cómo, ¿no? ¿Qué aprobamos cuando las Cortes Generales aprueban la autorización de misiones españolas en el extranjero? El artículo 17 es un artículo insuficiente y aquí entra una parte de mi aportación previa. Conviene definir el perímetro del qué. Es muy importante definir el perímetro del qué. Y este perímetro del qué no está definido. Les voy a decir lo que a mí me parece que no puede ser, de forma muy simple. No puede ser que los 30 y tantos, y digo 30 y tantos porque el número de miembros de una comisión en el Congreso se va ajustando para mantener la proporcionalidad con el estricta o más estricta posible con el Pleno, ¿no? No puede ser que 30 y tantos diputados y diputadas, porque esta votación se produce en el Congreso, asumamos la responsabilidad y pongamos encima de nuestras espaldas la responsabilidad de enviar centenares de efectivos en el exterior, en el extranjero, de efectivos que asumen riesgos y que asumen riesgos de vida y muerte, simplemente con una comparecencia del gobierno. Después discutiremos quién del gobierno, pero con una comparecencia del gobierno en la cual se lee un informe, se lee una intervención parlamentaria de 1 hora, de 3/4 de hora, de 1 hora y media, y después hay la oportunidad de un turno de portavoces de 10 minutos sin evaluación previa
y una votación acto seguido, en la cual, insisto, 30 y tantos diputados y diputadas asumimos un riesgo importante y un riesgo moral importante, enviando efectivos en el extranjero con riesgo de muerte en el ejercicio de sus funciones. Esto es lo que fue la autorización parlamentaria en un primer momento, y ha habido mucho empuje parlamentario para intentar mejorar las cosas. Esto ha tenido un segundo momento, que es muy reciente. Muy reciente, estoy hablando de finales del año pasado, ¿no? La comunicación con carácter previo de un dossier, de una comunicación escrita a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios con los rasgos generales de la misión internacional. Y esta preparación previa del debate ha tenido una tercera fase, que yo creo que son fases de maduración, en la línea de mi lege referenda, del final de mi papel. Ha tenido una tercera fase que se inauguró ayer. Ayer se produjo de 6 a 9 y 15 una sesión de 3 horas y cuarto de los portavoces de defensa con el GEMAT, estudiando a puerta cerrada y en profundidad, o no, vamos a discutir esto después también, hasta dónde tenemos que llegar en el perímetro del qué, la misión de la ampliación de los efectivos en Afganistán. Yo creo que esta sesión es muy útil, y esta sesión no estrictamente técnica, pero también técnica, es indispensable para que la próxima semana, el próximo miércoles 17, podamos tener en sede parlamentaria y en la Comisión de Defensa un debate apropiado y un debate con propiedad sobre lo que estamos discutiendo. Quiero poner de relieve la extraordinaria distancia entre tomar una decisión simplemente habiendo escuchado el gobierno y votando, que esto representa una fase de inmadurez terrible y de responsabilidad notable de un Parlamento que se dota de una ley que le da un gran poder, pero que no dota a este Parlamento de la información necesaria para poder adoptar las decisiones oportunas, ¿no? La gran distancia que hay entre aquel momento que el ministro o la ministra correspondiente leía una comunicación y acto seguido se votaba en menos de media hora o de una hora, y estas sesiones de trabajo previas. Creo que será interesante conocer el qué, y también en el momento que entremos en modelos comparados. Yo en esta primera intervención no quiero entrar en modelos comparados. Veremos, y aquí hay alguna aportación muy interesante sobre los distintos niveles, ¿no? Pues que hay nivel alto, nivel medio, nivel bajo de control por parte del gobierno. El cómo. Aunque sea sorprendente, una ley aprobada en el año 2005, en el año 2010, aún no tiene un canon no tiene un íter, no tiene un camino definido en su ventilación parlamentaria. No digo que lo hemos visto todo, pero lo hemos visto casi todo. Hemos visto, a título ilustrativo y ejemplo, hemos visto la autorización de una nueva misión en comisión, en sesiones conjuntas de la Comisión de Exteriores y de la Comisión de Defensa, caso bastante excepcional, que se produjo en la legislatura 2000-2004 y también en la legislatura 2004-2008. Hemos visto autorizaciones en comisión, hemos visto autorizaciones en pleno, y la decisión de la mesa, que es esto, una decisión de la mesa, es que las autorizaciones de nuevas misiones se producen en pleno, las ampliaciones de misiones se producen en comisión. Yo tengo mis dudas de que un debate en pleno sea un debate más útil que un debate en comisión, porque un debate en pleno es un debate con 350 diputados y un debate en comisión es un debate con diputados dedicados y se presume expertos en la materia. Este es un tema abierto, ¿no? Sin duda que un debate en pleno es un debate que tiene más reverberación mediática o no. Sobre esto haré referencia al final de mi intervención, pero un debate en comisión podría ser un debate bastante más profundo, con bastante más interés.
¿Quién debe ventilar este debate? Pues bien, este debate se está produciendo única y exclusivamente en la Comisión de Defensa. En más de una ocasión y en más de dos, la Comisión de Interior ha tenido interés en conocer sobre los debates de la Comisión de Defensa, porque también ha habido efectivos de la Guardia Civil que se han integrado en las misiones internacionales, y algunos portavoces de la Comisión de Interior expresan su interés para vincularse de una forma u otra en estos debates, que hoy por hoy esta vinculación es nula, y aquella experiencia que se produjo con la comparecencia del ministro Bono cuando era ministro de Defensa y del ministro Moratinos como ministro de Exteriores en sesión conjunta de las dos comisiones, yo creo que fue una gran experiencia y una buena experiencia que no se ha vuelto a repetir. Y no es necesario que subraye que cada vez más la política exterior y la política de defensa son políticas cruzadas y que en algunos parlamentos existen sesiones conjuntas de las dos comisiones, y que en grupos pequeños como el mío pues se produce la coincidencia de que en mi persona de las dos portavocías de Exteriores y Defensa, y que creo que es bastante acertado. No estaría mal que en debates como el debate general que tuvimos en el Pleno en el año pasado sobre Afganistán hubiera una participación conjunta y una implicación conjunta de la visión geopolítica y de la visión militar a través de sesiones conjuntas de las dos comisiones. Aunque parezca sorprendente, en una ley aprobada a finales de 2005, a principios del 2010, tampoco hay posición unánime. Por esto agradezco muchísimo que la Fundación Ciudadanía y Valores pues estimule este debate para ver si entre todos conseguimos encontrar un cauce definitivo. Y mi quinta y última aportación, más de cultura militar, más de percepción ciudadana. En Afganistán, por ejemplo, se han producido 91 bajas. Y la percepción ciudadana y el debate ciudadano y el seguimiento ciudadano sobre las misiones en el exterior continúa siendo notablemente baja. Nosotros no somos personas conductivistas, no queremos que la sociedad cambie a través de leyes ni otras cosas, ni la sociedad ni la economía va a cambiar de forma conductivista a través de leyes, ¿no? Pero yo quiero poner simplemente encima de la mesa algo que no está evidentemente en mi papel, el relativamente bajo seguimiento por parte de la opinión pública tanto de la política exterior como de la política de defensa. Por primera vez, alrededor del año 2004, la política exterior y de defensa fue un elemento relevante a la hora de adoptar, de perfilar y de adoptar decisiones sobre el voto de los ciudadanos. Y en las democracias más maduras, la política exterior se somatiza como elemento de política interior y como elemento movilizante y coagulante en parte del voto. En España, más allá de Cuba, que es un tema que a mí me interesa pero que se aleja muchísimo de lo que hoy discutimos, y últimamente, ya me gusta, de Venezuela, la política exterior no es muy relevante a la hora de tomar decisiones sobre el voto. Y a diferencia de otros países como Estados Unidos, como Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Y que es muy propio de las democracias muy avanzadas y de las democracias muy maduras, ¿no? Pero más allá propiamente de esta vinculación entre política exterior y defensa y voto, yo quiero señalar un seguimiento bajo por parte de la ciudadanía, incluso una preocupación baja por parte de la ciudadanía sobre las misiones internacionales. Y para hacer una simple comparación, ustedes saben que en Alemania se ha producido un debate intenso, un debate social, un debate político, un debate mediático y un debate parlamentario sobre la participación de Alemania en la misión de ISAF, fruto también de algunos inconvenientes y algunas irregularidades. Pero en España, más allá de la posición ya conocida y con un punto de trampa en los axiomas de Izquierda Unida, retirémonos y respetemos, la afganización de Afganistán pasa por el apoyo internacional. Este es sin duda mi punto de vista, ¿no? Pero más allá del contrapunto de un voto o dos, un voto si es en comisión, 2 votos si son en pleno, de Izquierda Unida y 3 abstenciones de otro grupo político, hay una unanimidad que
que me recuerda mucho en política de defensa, en política exterior, perdón, siempre decimos que pasamos del consenso pasivo a la crispación que se produjo en un momento determinado y ahora a la construcción de un consenso activo, ¿no? Y durante muchos años en política exterior la posición de los distintos grupos era: los grupos parlamentarios apoyan lo que haga el gobierno. Pasamos por un momento de maduración acompañado de crispación y ahora en política exterior creo que estamos en una tercera fase interesante de construcción de consensos por maduración, en un buen momento en materia de construcción de consensos por maduración, donde es posible el consenso, y en otras partes el disenso es muy notable. Pues bien, haciendo el paralelismo con la política de defensa, yo creo que en política de defensa aún nos encontramos en la primera fase, en la fase del consenso pasivo. Apoyo al gobierno, avance de parlamentarización con la autorización parlamentaria, pero aún estamos en la primera fase. Y no es ley natural, pero yo creo que pasaremos por las dos fases siguientes. Y que algún día veremos en el Parlamento algún grupo parlamentario más relevante, quizás cuando se produzca la alternancia, por ejemplo, ¿no? Que se opondrá a alguna misión internacional, alguna intervención internacional, etcétera, etcétera, y que tenemos que pasar del consenso pasivo al momento crítico y a la construcción de los consensos activos en materia de política de defensa. Y nada más, sé que he hecho una visión sin entrar en modelos comparados, pero para centrar el debate ustedes han sido muy generosos y han leído el documento y yo creo que era más oportuno entrar en este aspecto, ¿no? Todo esto tiene algunas derivadas, pero esto ya entraremos en derecho constitucional, branca derecho parlamentario, ¿no? El qué y el cómo lo plasmamos. Lo dejo apuntado para el debate posterior. El presidente del Congreso de los Diputados insiste a la Comisión de Exteriores que esto solo será posible a través de una reforma del reglamento. La Comisión de Defensa, la Comisión de Historia y la Comisión de Defensa cree más acertado canalizar el qué y el cómo a través de una resolución de la Presidencia. Y sin duda, si abrimos un periodo de enmiendas para reformar el reglamento, como que este periodo de enmiendas es absolutamente libre, en el registro del Congreso de los Diputados van a colgar de este periodo de enmiendas aspectos referidos a la autorización parlamentaria y aspectos referidos a 1000 temas pendientes de una reforma del reglamento que está contenida desde el día después que se aprobó, creo, el año 82, el actual reglamento vigente, ¿no? Con lo cual yo soy más partidario de la resolución de la Presidencia con conocimiento previo, evidentemente, oída a la mesa y conociendo la opinión de la mesa, que no de una reforma del reglamento. Pero este es un elemento muy importante y sobre el cual en estos momentos hay discrepancia de fondo en las Cortes y en el Congreso de los Diputados. Y nada más por mi parte.